Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación. Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y bueno, en temas digitales y tecnológicos. No me quiero alargar porque hoy quiero que veamos un caso real de Euge Oller, un emprendedor digital, para mí uno de los referentes en el sector digital, del e-commerce, del marketing digital. Y bueno, tiene un canal de YouTube, varios canales de YouTube y me lo han puesto muchas veces de ejemplo algunos clientes, amigos. Y quiero analizar un caso real suyo, de su vida, en el cual yo creo que ha tenido que recular, y todo esto por algunos puntos, tal vez estrategias que no se tuvieron en cuenta, y sobre todo, desde mi punto de vista, me atrevería a decir de que ha faltado un poco de previsión legal, asesoramiento ahí. Igual me equivoco, pero desde mi punto de vista voy a aprovechar para explicarte cuál es la importancia de dejar claras cuáles son las aportaciones de una empresa o las aportaciones que podemos hacer varios profesionales cuando nos unimos para emprender un proyecto. Imagínate. Lo dicho, arrancamos. Bueno, como te decía, en resumen, si no conocieras a esta persona, que para mí es un personaje público, es decir, es Euge Oller, es un emprendedor digital, tiene muchas empresas, de hecho se hizo famoso pues también en YouTube, y te digo Euge Oller como te podría decir cualquier otro youtuber, un Rubius, un Ibai Llanos, cualquier otro, que a día de hoy genera mucho valor con sus activos, es decir, tiene una estructura, ya son de página web, se hizo muy famoso por la formación online, pero voy al grano. Fijaos, Euge montó un proyecto en el cual conoció otros empresarios que tenían, pues eso, esa faceta digital, habían emprendido sus propios proyectos en el sector del e-learning, ¿vale? Que son los infoproductos, que es dar formación online. Conoció a Miquel Baixos, ¿vale? Entre otros, y otro compañero, ¿vale? Y decidieron, lo típico, mi proyecto es muy bueno, tu proyecto es muy bueno, el tercero también es muy bueno en su proyecto. Bueno, este va a ser un vídeo bastante rápido en el que voy a resumir lo que ha pasado en estos últimos 10 meses. Y básicamente, recientemente nos separamos del grupo Elix, en plena aprendiendo Leader Summaries. Fíjate, Eugen en este vídeo, y le voy a dar velocidad para que podamos ir a los momentos más clave, explica por qué esa fusión que anunció hace unos meses, que no ha llegado a durar realmente el tiempo necesario para entender que la empresa o que el proyecto que estaban creando es solvente, es viable, es maduro. Desde mi punto de vista han decidido que se separaban. Yo creo, y en el momento que vi la noticia o que lo anunció y demás, yo ya entendí que es que se ha querido juntar tres culturas de empresas que realmente cada uno había crecido por su cuenta, ¿vale? Desde cada uno ha tenido una trayectoria, cada emprendedor o cada empresa ha tenido unas necesidades, unos problemas, ha enfocado el mercado y su producto de forma distinta, y ahora lo que se quiere era absorber la cultura de los otros dos empresarios para intentar crear una unión que salga reforzada y que además se retroalimenten todos. Desde mi punto de vista, y como comentará, no firmaron documentación. Me lo creo, porque hoy en día en el sector digital se emprende mucho antes que asesorarse o que incluso pasar por la firma de contratos, que muchas veces no tienen por qué ir a un notario. Un documento privado puede ser igual de válido, sobre todo a nivel legal, o incluso si tenemos conflicto delante de un juzgado, ¿vale? De un juez. Como decía, vamos a verlo. Hace aproximadamente un año fuimos a una fiesta, organizamos una fiesta en Madrid, y ahí conocí a Antonio G. Antonio G me presentó luego a Miquel Baixas, que lo conocimos aquí en Andorra, y enseguida empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que Generaron lo que ellos consideraban un grupo de empresas, ¿vale? Grupo Elix, y bueno, en otros vídeos que puedes ver en su canal, si tienes más curiosidad, te explica cuáles eran los objetivos, se presentan, etcétera, etcétera. Pero a mí, ya te daré, ahora después te comentaré cuáles son las pautas que creo que me hacen pensar que tan rápido se ha disuelto este grupo o que se ha separado, ¿vale? Entonces, yo lo que digo no son conclusiones, es mi opinión, mi criterio profesional, y bueno, no tengo nada que ver con las empresas, por lo tanto, ni trabajo con ellos, así que es opinión libre y nada. y enseguida empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que ellos tenían cosas muy buenas en su empresa a nivel de ciertos productos, organización, etcétera, y nosotros teníamos más la parte de contenidos y también productos que se compaginaban bien, etcétera, y enseguida hubo feeling y decidimos demasiado rápido juntarnos y fusionarnos. Fíjate, a lo mejor yo diría, no llega a ser un error, pero es algo que a mí sí me haría saltar un poco esa alarma de cuidado, precaución. Se conocen en una fiesta, es decir, nos conocemos, se genera feeling, hay buen rollo, y claro, en el sector emprendedor digital, como no es como el tradicional, pues lógicamente muchos negocios se mueven desde las buenas relaciones, el buen rollo, el feeling, la empatía, etc.
aquí lo primero es, te identifico como un buen empresario en tu sector, con tu nicho, con tu perfil de clientes, y considero que como los dos trabajamos o los tres trabajamos en Internet, podemos tener cosas en común. Sí, tenemos en común la plataforma, ¿vale? El canal, la forma en la que generamos nuestros ingresos y conectamos con nuestras comunidades, con nuestro nicho de clientes objetivos. Pero estoy seguro que ahí todavía no se conocían a nivel empresarial. No conozco lo más importante, que es lo que muchas veces, si comparamos con un matrimonio, una relación de pareja, nos queremos hasta que nos conocemos. Entonces, desde mi punto de vista, los negocios muchas veces empiezan así y bueno, Euge, con toda la experiencia que tiene, aquí lo explica. Una firma, sino que fue una fusión a nivel, en todos los aspectos, como si la fusión hubiera estado ahí, pero no habíamos firmado ningún papel, por suerte, ¿no? Porque la noticia que os digo ahora es que hace más o menos 3 semanas o así, nos desfusionamos, nosotros nos salimos de todo lo que habíamos creado conjuntamente, pero básicamente un poco la historia es esa, ¿no? Que nos juntamos para multiplicar el negocio, pero enseguida empezamos a ver ciertas diferencias culturales entre los diferentes grupos de personas y cierta visión distinta sobre la educación y sobre la empresa. Eso lo que provocó fue que fuéramos reorganizando los equipos, poniendo directores nuevos para que no interfirieran en la operativa, etcétera. Contratamos a más gente y bueno, fuimos creciendo, pero la estructura no acaba de estar del todo sólida, ¿no? Porque había diferentes formas de ver la empresa. Aún así decidimos liarla más y empezamos a plantear una fusión que se haría con Antonio G, Miquel y yo, y cada uno pondría sus negocios, la agencia de marketing y un montón más de cosas. Estuvimos mucho tiempo trabajando para que eso sucediera, pero como os digo, en esta etapa final ya nos dimos cuenta de que las culturas no acaban de encajar y tomé la decisión, fue durísima la decisión, porque habíamos trabajado mucho para crear eso, de tomar el camino separado. Con ese grupo que habíamos creado, nuestra misión era... Nos explica que al final el objetivo era pues juntar recursos, es decir, cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene sus fortalezas. Esto, si has hecho alguna vez un análisis DAFO, si no, te lo recomiendo a nivel profesional, individual, si tienes una empresa, para evaluar cualquier situación en los negocios. Muchas veces el análisis DAFO es algo muy sencillo que rápidamente nos dice el termómetro por dónde estaría, ¿vale? Por dónde podríamos ver fallos o por dónde hay cosas para mejorar. Entonces, fíjate, como buen empresario, dices, oye, otros tienen unas fortalezas que para mí podrían ser una debilidad, o que yo a lo mejor tardaría en desarrollar ese modelo de negocio mucho más y con mayor inversión, mayor desgaste, recursos, etcétera, de lo que me puede costar si me uno contigo, junto estructuras o simplemente colaboramos. Tú pones tus herramientas, ya sabes que, y esto lo recomiendo en otro vídeo, hablo de cuál debería ser la aportación, cómo puedes discutir la disolución de un proyecto en temas digitales, en página web. ¿Qué puede pasar si tú creaste la página web o si tú tenías una página web que pones a disposición de un proyecto nuevo, ¿vale? Que no necesariamente todos los que han trabajado, todos los socios, se hacen propietarios de lo que aporta el otro, ¿vale? Esto es muy importante porque genera muchas dudas, genera muchos conflictos y a veces, si tú has aportado una página web que hemos utilizado para el negocio que hemos creado juntos, ahora esa página web me pertenece a mí y no, ¿vale? Entonces, esto aquí Euge te lo aclara muy bien, te explica que al final pues han podido separar, es decir, cada uno se lleva lo que trajo o bueno, si el grupo sigue funcionando, pues perfectamente, pero fíjate, ahora nos va a exponer lo que para mí es un gran error y que para las cifras que estos equipos manejan no era algo que deberían haber dejado al azar o en el aire, que es que no firmaron nada. Es decir, no firmaron ningún contrato, ningún pacto de socios, ni de colaboración, ni de joint venture, ni nada que regulara realmente qué podía suceder si no nos discutíamos. Pues muchas veces pensamos que nos separamos porque nos hemos discutido y nos llevamos mal, para nada. ¿Qué podía suceder en el caso de que considerara que lo que estoy haciendo en este equipo o en este proyecto no es realmente lo que yo quiero para mis objetivos personales o individuales? Es decir, no va enfocado con el proyecto que realmente yo tengo. Yo creo que esta es la decisión que ha tomado y si no, bueno, pues imagino que en el futuro la irá desgranando y quien lo conozca más lo sabrá. Pero desde mi punto de vista, el error es no firmar nada. Vale que todos tienen mucho que perder si entre ellos se atacaran la reputación porque uno hubiera cometido fallos y ya se sabe que a veces la reputación vale más, sobre todo digital en internet, que pueden tener estas empresas. Vale mucho más que no las pérdidas que puedan tener de haber hecho un negocio que no ha sido rentable, ¿vale? Esto es importante porque una persona que emprende desde cero en muy bajos niveles, lógicamente cuando tiene que poner dinero o recursos, esto tiene un peso mucho mayor que no en la reputación de una marca o el uso que está teniendo su imagen para potenciar negocios. Aquí yo lógicamente creo que es un factor que ha sido valorado o que simplemente ha tenido influencia en la relación
tan cordial que han tenido en cerrar esa relación. Simplemente, seguramente seguirán colaborando y si no, pues también podrían hacerlo, pero simplemente cada uno sigue con sus estructuras. Fíjate lo importante que es tener claro, y solamente para eso mínimo ya hubiera puesto yo un contrato de por medio, la aportación que hace cada uno de los socios, cada uno de los integrantes del equipo o del proyecto, qué es lo que aporta, qué es lo que se espera de él o de su equipo. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Cuando tenemos que muchas veces nos disolvemos, nos vamos de un proyecto porque consideramos que las otras partes no han cumplido, no han dado su rendimiento o simplemente la relación no ha sido lo cordial que se esperaba. Entonces, muchas veces todo esto viene porque no tenemos claro qué es lo que nosotros damos, aportamos y qué es lo que esperamos. Vuelvo a ponerte el ejemplo, una relación de pareja. Muchas veces las relaciones se estropean porque no sabemos qué es lo que esperamos y tampoco nos lo hemos dicho. Entonces, la otra persona, si no sabe cuáles son sus obligaciones o qué es lo que se espera de ella, y esto en una relación con tu trabajador te debe pasar, para mí es importante. Entonces, yo creo que ha sucedido esto. Que a lo mejor el proyecto, la idea que tenían era clara o simplemente el panorama, la estrategia podía estar definida, pero no se había estudiado, se había investigado lo suficiente sobre las estructuras de cada uno, qué es lo que iba a aportar cada uno, qué era lo que se esperaba y bueno, qué era lo que iba a suceder al menos durante el primer año. Yo lo que hubiera hecho, y siempre lo hago y lo recomiendo, es que se asegure un mínimo de continuidad en el proyecto. Luego en un contrato seguramente se pudieran haber puesto incluso cláusulas de no competencia, de exclusividad, cláusulas, por supuesto, de confidencialidad, de ahí que no nos cuente detalles. Pero todas estas cláusulas, incluso de propiedad intelectual, que parece muy bonito y que tanto los abogados como las gestorías como un notario tenemos acceso a bases de datos donde podemos encontrar borradores, guiones de contrato. Imagínate un borrador que te estoy diciendo, a lo mejor un borrador que ocupa una página, máximo 2 de Word. Imagínate los contratos que luego llegan a ser 60 o 100 páginas. Eso es aportación intelectual que ha hecho un profesional que se ha encargado de atar, de revisar, de analizar y de estudiar todo. Entonces, otro ejemplo más de por qué te tienes que ir con alguien que sepa del tema, especializado, que sepa, que haya trabajado con este tipo de proyectos y no fiarte de cualquiera, ¿vale? Entonces, este es el principal error que yo veo, que bueno, se ha salvado y como todo, si te juntas con gente con buen fondo, pues al final no acabas a palos. Pero en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hay crisis, cuando el tema económico es un problema en una empresa, en un proyecto o en el colchón económico que pueda tener, es decir, en la parte personal de cada uno de los socios, las cosas pueden acabar muy mal si no se ha firmado y sobre todo se puede comprometer el presente y el futuro del proyecto, incluso el presente y el futuro de la carrera profesional de los socios, ¿vale? Invertir en protegerse, en asesorarse y en ir acompañado en el camino si vemos que hay baches, nunca va a estar de más, no se tira el dinero, ¿vale? Seguimos. Para hacer una fusión, yo creo que se necesita, y esto me lo dijo también mi abogado, se necesita un periodo de noviazgo, se necesita un periodo de 1 a 2 años de empezar con una joint venture, empezar con una alianza estratégica, poco a poco ver cómo funcionas, cómo trabajas, por dónde vas, y poco a poco cuando se va generando esa confianza, después del tiempo se puede hacer algo tan grande. Nosotros nos lanzamos a la piscina demasiado rápido y enseguida se notan las diferencias culturales de las diferentes empresas. Fíjate, no para de hacer mención a la cultura, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? En que no se conocían las empresas trabajando, es decir, muchas veces cada empresa, cada socio tenía sus obligaciones, como pueden ser obligaciones contractuales con sus trabajadores, obligaciones con otros socios o inversores. Entonces muchas veces no ha habido un periodo de investigación, de estudio, de evaluación, de valoración, de ver cuál es el coste de oportunidad de cada uno por entrar en el proyecto y qué es lo que estamos dispuestos a dejar de lado cada uno de nosotros por entrar en este proyecto. Diferentes empresas. La segunda lección que me llevo es el tema del crecimiento de empresa, porque nosotros nos pusimos a contratar a un montón de gente y ese crecimiento de empresa, en mi opinión, y es algo personal, creo que se puede hacer, pero se puede hacer de forma más paulatina, más tranquila, más hablando con la gente que entra y dándole un trato a cada uno especial. Creo que nos pasamos a la hora de sobrecontratar muy rápido. Puede ser interesante porque creo que a veces se crean contenidos que sin darnos cuenta se pueden analizar cual caso de universidad y pueden funcionar muy bien. En este caso, Eugen, fíjate, la mayor premisa o el mayor aprendizaje que se lleva es el noviazgo, vamos a conocernos primero antes de tomar decisiones tan importantes como es ser empresarios conjuntamente, montar una sociedad o montar un proyecto que no solamente va a implicar inversión económica, sino inversión de recursos, otro tipo de recursos, inversión de tiempo y sobre todo de desgaste de relaciones personales.
A veces con tus amigos te llevas muy bien, pero en los negocios no sería tan bonito todo, igual que con la pareja. Entonces, y pongo siempre ejemplos muy personales para que sin necesidad de dedicarte al sector digital entiendas cuál es la situación que se puede vivir. Por eso, el mayor aprendizaje que se lleva, y para mí como conclusión, es conocer la cultura de una empresa, o más que nada, conocer la cultura de esa persona, es decir, por qué está donde está, qué decisiones ha tenido que tomar y cuál es su estilo, su forma de hacer los negocios. Esto es muy importante en el sector digital, porque muchas veces nos encontramos con socios, parte de la startup, parte del proyecto, de la empresa, de la organización, que no tiene la misma formación técnica en la estructura de Internet, en todo cómo funciona un negocio digital. Y va a ser importante que esa persona que no tiene esa formación se fíe de nuestro criterio, de los que sí la tenemos, o simplemente que nosotros nos fiemos de cuando esa persona ejecuta el resto del trabajo. Entonces, es importante conocer, saber cuáles son los objetivos de cada uno, saber qué es lo que puede aportar cada uno en el proyecto, que muchas veces si solamente necesitamos dinero, pues que acudamos a una fuente de inversores o de financiación, directamente en los bancos, cualquier cosa, pero que no nos casemos con personas a las que no conocemos a nivel profesional, que no sabemos si sus objetivos empresariales, con otros proyectos que ya tiene, van en la misma dirección o encaminados con el objetivo que nosotros vamos a empezar a perseguir conjuntamente, ¿vale? Y por eso, que se asesore, te lo dice un poco entre líneas, pero que te asesores, que elijas bien las decisiones que tomas y, por favor, firma siempre lo que va a pasar, tanto cuando empezáis el proyecto, cuál es el recorrido que esperamos de este proyecto y, por supuesto, si llega el divorcio, si llega el momento de decir adiós, qué sucede con lo que ha aportado cada uno, que si hemos creado una sociedad, pues simplemente todo eso llevaría a la venta de participaciones o de acciones, ¿vale? Eso es importante. Lógicamente, cuanto más documentado está todo, más fácil va a ser una disolución. Por eso a veces, aunque invertamos dinero, es mucho más fácil disolver una sociedad que lo tiene todo muy bien estructurado, muy bien documentado. Pero fíjate, el ejemplo este partía de que no se había firmado nada. Simplemente la prueba que pueda haber en temas judiciales o cuando cosas eran conversaciones entre los socios, notificaciones, correos electrónicos, WhatsApps, testigos, pero fíjate, con un solo contrato en el cual se describiera el motivo, el interés, cuál es el objetivo de todo lo que se va a hacer, es muy fácil luego llegar a conclusiones, o por lo menos que podamos poner las cosas sobre la mesa y a partir de ahí, mediando, llegar a acuerdos que muchas veces terminan en conflictos bastante graves entre empresas. Así que nada, te quería enseñar este caso, espero que te haya resultado interesante, espero que si no conocías Eujoyer ya conozcas a una de las personas de las que vas a poder aprender mucho en temas digitales, aunque no tengas negocios. Es importante saber qué pasa con el mundo de Internet y que identifiques pues personas que siguen haciendo proyectos. Así que nada, espero haberte descubierto algo nuevo, espero haber aprovechado para dar mi opinión y que podamos ver un ejemplo de cómo o cuánto importante es tener información legal, asesoramiento especializado en este tema. Y por supuesto, que si no nos conocíamos, que para mí es un placer, yo soy Pablo Maza, cualquier cosa me puedes encontrar en pablomazabogado.es y nos vemos en este canal. Si no te has suscrito, suscríbete y así podrás recibir notificaciones cada vez que suba un contenido nuevo y estoy seguro que te ayudará. Nos vemos, un saludo.